y vamos a confiar en que el Señor pueda guiarnos y que también me pueda guiar a mí para poder presentaros un tema que no es un tema fácil, ya os lo aviso. Es un tema que quizá tampoco sea lo más agradable, porque estamos llegando a una parte de la carta de Pablo a los Corintios, esta carta que venimos estudiando desde hace ya unos cuantos meses. Llegamos a la parte, digamos, más dura de la carta, y eso también se va a transmitir en el mensaje que vamos a estar recibiendo, no porque tenga que ser duro para nosotros, sino que vamos a enfrentarnos a un texto que vamos a ver que tiene dureza. Y eso es algo que a lo mejor pues no siempre estamos tan acostumbrados. Pero también, por supuesto, hay algo ahí importante, creo, para cada uno de nosotros, y por eso vamos a estar atentos a lo que el Señor nos quiera decir. Hemos titulado el tema de hoy de esta manera: los engaños del enemigo. Y al pensar en la imagen, quizá la imagen es un poco como una especie de cómic, que nos gusta, a quien le guste, pues a lo mejor le puede dar esa sugerencia, o como de videojuego, pero realmente la idea que queríamos transmitir es la que está en un versículo aquí, en el texto, que dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y entonces nuestra idea era que pudiéramos plantear visualmente cómo a veces lo que nos parece hermoso, grande, santo, puro, en realidad puede ser un engaño. Sabéis, para los cristianos, para las personas que nos hemos criado quizá también en un hogar cristiano, o para quienes tenemos una cultura cristiana, la mayoría de nosotros, seguramente todos los que habéis nacido en España, pues hemos nacido en una cultura en España o también en Latinoamérica, suelen ser culturas cristianas. Y realmente nos suele ser fácil identificar las cosas que podríamos decir pertenecen al ámbito del mal o de Satanás, o del oscuro, ¿verdad? Es relativamente fácil para un cristiano identificar cómo Satanás está trabajando en el mundo y ver a personas, por ejemplo, que siguen ideas destructivas, personas que realmente se dejan llevar por esa corriente del mal, o cuando vemos al mal ejecutándose de tantas formas distintas en nuestro mundo. Es decir, no es difícil, creo, para ninguno ver que las cosas van mal, ¿no? O que van muchas cosas en nuestro mundo que van mal. Y los que somos cristianos, pues sabemos que es por causa del pecado, y sabemos que Satanás actúa, y Satanás está, como también lo dice en el mismo texto de Corintios antes, Satanás está cegando la mente de muchas personas, y ha cegado la mente para que no puedan ver la luz del Evangelio. Y esta es una lucha que hay, ¿verdad? Pero también hay que decir que Satanás, pues, no es tonto, no es tonto. Y vamos a ver en el pasaje de hoy que, aunque Satanás tiene esa guerra, también hace una guerra que tiene que ver con la Iglesia, y él busca detener el avance del Evangelio, el avance de la Iglesia, con tácticas que podríamos decir que son de infiltración. Tácticas que el enemigo usa y que Pablo aquí vamos a verle denunciar de forma muy tajante y muy directa. Claro, esto es muy fuerte, pensar que en medio de la Iglesia, pues Satanás también quiere trabajar. Si recordáis la semana pasada, cuando Walter predicó sobre el capítulo 10, ya él nos indicó que esta parte de la carta, los capítulos 10, 11, 12 y 13, el tono de la carta ha cambiado. Y hay algunos especialistas que dicen que podría ser que esta parte de la carta fuera parte de otra carta de Pablo que se haya perdido. Realmente no lo sabemos, pero sí que sabemos y podemos ver que en la carta sí que hay ese cambio de tono. Y el cambio de tono se debe sobre todo a que la denuncia que Pablo aquí va a hacer va a ser, por eso, muy, muy tajante. Y para él era importante enfrentar el problema que se estaba desarrollando en la iglesia de Corinto y que tenía que ver, sobre todo, con personas que estaban trabajando no para el reino de Dios, sino trabajando para Satanás dentro de la iglesia. Así que vamos a leer el pasaje. Vamos a leer primero el capítulo 11, versículos del 1 al 15. Digamos que el pasaje tiene como dos partes bastante claras. Una sería del 1 al 15 y la otra
sería del versículo siguiente, del 16 al 33, hasta el final. Así que vamos a 2 Corintios, capítulo 11, también lo vais a poder ir viendo en la pantalla, y vamos a leer la Nueva Versión Internacional para aquellos que queráis seguir la lectura. Dice así: ojalá me aguantéis unas cuantas tonterías. Sí, aguantádmelas. El celo que siento por vosotros proviene de Dios, pues os tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentaros como una virgen pura. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros pensamientos sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Si alguien llega a vosotros predicando a un Jesús diferente del que os hemos predicado nosotros, o si recibís un espíritu o un evangelio diferentes de los que ya recibisteis, a ese lo aguantáis con facilidad. Pero considero que en nada soy inferior a estos superapóstoles. Quizás yo sea un mal orador, pero tengo conocimientos. Esto os lo hemos demostrado de una y mil maneras. ¿Es que cometí un pecado al humillarme yo para enalteceros a vosotros, predicándoos el Evangelio de Dios gratuitamente? De hecho, despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda para serviros a vosotros. Cuando estuve entre vosotros y necesité algo, no fui una carga para nadie, ya que los hermanos que llegaron de Macedonia suplieron mis necesidades. He evitado seros una carga en cualquier sentido y seguiré evitándolo. Es tan cierto que la verdad de Cristo está en mí, como lo es que nadie en las regiones de Acaya podrá privarme de este motivo de orgullo. ¿Por qué? ¿Porque no los amo? Dios sabe que sí. Pero seguiré haciendo lo que hago, a fin de quitar todo pretexto a aquellos que buscan una oportunidad para hacerse iguales a nosotros, se jactan de lo que hacen. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso, no sorprende que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Vamos a leer hasta aquí, aquí nos detenemos. Bueno, como veis, un texto que, bueno, por lo menos a mí me deja así como, qué fuerte lo que Pablo está transmitiendo aquí y lo que quiere decir, ¿no? Lo que está queriendo corregir era un problema tan fuerte que tenía que hacerlo de esta manera tan directa. Recordemos un poco el contexto al que Pablo le está escribiendo para entender un poquito mejor el porqué. Y estamos llegando ya al final de la carta y hemos hablado bastante sobre Corinto, ¿verdad? Una ciudad multicultural, multirracial, multirreligiosa, con mucho comercio, un puerto donde pasaban muchos barcos, tránsito de personas constantes. Sabemos por hechos también que muchos judíos que habían sido echados de Roma habían llegado a Corinto y se habían, en un sentido, refugiado en Corinto. Y era una ciudad también, en ese sentido, con cierta prosperidad. Y uno de los temas que Pablo va a estar enfrentando constantemente en esta carta, y por eso va a hablar tanto de jactarse o de gloriarse, es que parece que había cierta ostentación. Había en esta cultura, digamos que eran, he leído en un comentario que decían que eran como una especie de nuevos ricos, ¿vale? No eran gente rica de cuna, sino que era gente que a lo mejor muchos de ellos se habían hecho ricos con los negocios. Entonces tenían cierta tendencia a la opulencia, ¿no? A querer mostrar, a querer de alguna manera estar sobresaliendo. Y vamos a ver que Pablo, en muchas de las veces que ha hablado de los corintios, les va a hacer esta referencia, ¿no? Y por eso va a hablar tanto de jactarse o de gloriarse. Ahora, uno de los problemas que enfrentó y que Pablo aquí parece que aborda directamente es que hubo unas personas que fueron a visitar la iglesia, que llegaron a la iglesia como apóstoles, quizá algunos incluso podrían tener cartas de recomendación o algo así, y que se presentaron no solo como apóstoles, sino como superapóstoles. Lo hemos visto aquí en el versículo que hemos leído, en el versículo 5, ¿no? Personas que se presentaban allí y que venían con un mensaje un poco cambiado, un poco edulcorado o un poco trastocado con respecto a lo que Pablo predicaba, un mensaje un poco diferente, y además venían
rechazando o poniendo en duda el ministerio del mismo Pablo. Es decir, le criticaban directamente a Pablo. Y luego vamos a ver cosas que decían de él. Ahora, Pablo no solo está defendiendo su ministerio. Y fijaos aquí que en este texto concretamente, él no solo está preocupado por su ministerio, o porque él sea reconocido apóstol, o porque le hagan caso porque sí. Aquí lo que está en juego es el mensaje del Evangelio, la verdad que conduce a la salvación, el crecimiento sano de la Iglesia y su misión en la tierra. Y por eso es que Pablo es, en ese sentido, tan duro, porque no está tratando un problema de diferencia doctrinal como en otras cartas, como por ejemplo cuando les escribe a los tesalonicenses y les tiene que aclarar cosas sobre la venida de Cristo. Vas a encontrar a Pablo haciendo corrección, pero no de esta manera. ¿Por qué? Porque es un tema importante, por supuesto, pero no es un tema que vaya al corazón, digamos, de lo que es la esencia del Evangelio. Y aquí Pablo sí detecta eso. También, por ejemplo, cuando les escribe a los Gálatas, que también tiene un tono parecido, que es un tono duro también para corregir. ¿Por qué? Porque lo que está en juego no es solo la figura de Pablo o su autoridad, sino que es el corazón del Evangelio. Fijaos cómo comienza expresándose Pablo, y el primer punto que vamos a ver es ironía y corazón abierto. Ironía y corazón abierto. Pablo usa la ironía aquí, ¿vale? Si no captamos la ironía, va a haber cosas que vamos a leer aquí que vamos a decir, bueno, Pablo dice cosas un poco raras, porque empieza diciendo que va a decir unas cuantas tonterías. Ojalá me aguantéis unas cuantas tonterías. Y yo me siento tentado también a venir algún día aquí y decir, oye, venga, aguantadme las tonterías que voy a soltar, ¿no? Bueno, Pablo lo hacía, y yo creo que lo hacía justamente irónicamente. ¿Por qué? Porque estos superapóstoles que estaban en contra de él decían de Pablo que justamente Pablo predicaba tonterías. Entonces Pablo dice, bueno, ya que decís que digo tonterías, venga, aguantadme unas cuantas más que os voy a decir, ¿no? Y hay esta ironía, pero realmente no es una ironía que parta del cinismo, ¿vale? Porque vemos que Pablo, y voy a mostrarlo muy claramente, lo que tiene es un corazón dañado por lo que les está ocurriendo. Pablo no usa la ironía para reírse de ellos. Pablo usa la ironía como un recurso para llamar su atención, pero Pablo nunca deja de amarles y de mostrarles que en su corazón a él les preocupaba de verdad y sinceramente lo que les estaba ocurriendo y los malos pasos que estaban dando. Así que tenemos que tener en mente que aquellos que acusaban a Pablo justamente le acusaban de estas cosas, pero le acusaban de más. Fijaos en el versículo 6 que hemos leído también, que decían que era un mal predicador. Esto lo hemos visto también en el capítulo 10, ¿no? Parece que en esta iglesia estas personas decían que Pablo no se expresaba bien o no era tan buen predicador como otros. Y Pablo también les dice, pero tengo conocimientos, ¿eh? A lo mejor no predico tan bien, pero saber sé, ¿eh? Y aquí también usa evidentemente de esa ironía. Y dice, lo hemos demostrado de una y mil maneras, porque tantas veces Pablo les había corregido. Pablo había estado en esta iglesia 1 año y medio de ministerio. Y luego estuvo de nuevo otros 3 meses. Es decir, no eran desconocidos. Pablo les escribe también con esta franqueza porque también tenía una relación de cercanía con estas personas. Ahora, fijaos cómo en el siguiente versículo, ya en el versículo 2, él dice el motivo por el que Pablo tiene tanta preocupación. El celo que siento que por vosotros, versículo 2, proviene de Dios, pues os tengo prometidos a un solo esposo que es Cristo para presentaros como una virgen pura. Y Pablo elige aquí, como vemos, esa imagen de la iglesia de nuevo como la novia de Cristo, ¿verdad? Es una imagen que Pablo utiliza también en otros lugares y la vemos también en otras partes de la Biblia, del Nuevo Testamento, esa imagen de que se está preparando la novia para que Cristo venga y la tome consigo, ¿verdad? Y es una imagen impactante, nos habla de ese corazón de Pablo hacia la iglesia, ¿verdad? Porque nos habla de cuidado, de querer que la novia sea lo más perfecta posible, de ese amor que tenía, ¿no? Y la imagen del matrimonio también nos habla, por supuesto, de esa relación de amor que la iglesia tiene con respecto a Cristo. Ahora, pensad cómo vemos nosotros a la iglesia. ¿Cómo ves tú y yo? ¿Cómo veo yo la iglesia cuando
le hablo a otras personas sobre la iglesia, sobre mi iglesia local? ¿Qué viene a vuestro corazón cuando habláis con otras personas sobre la iglesia? ¿Habéis pensado que este celo que tenía Pablo y proviene de Dios también podría ser nuestro celo, nuestro deseo para la iglesia? Que todos deseáramos contribuir a que nuestra iglesia fuera más santa, que estuviera más cerca de Jesús, que estuviera más cerca del corazón de Jesús. Creo que aquí tenemos también ya un desafío, ¿verdad? Pensar en ese celo que tenía Pablo y pensar cómo vemos nosotros. Cuando participas en un ministerio, cuando vienes a la iglesia, ¿has pensado que ese trabajo o que ese ministerio que haces, o tu misma presencia aquí, puede servir para fomentar la santidad y el amor de tus hermanos? 2 Corintios 7:1, fijaos lo que expresa este versículo. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra justificación. Purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Estamos todos en ese trabajo, en ese ministerio que el Señor ha dado a la iglesia, y nos ayudamos, y ojalá que ese sea nuestro deseo, que sea el deseo de cada uno de vosotros cuando servís, cuando participáis. Porque creo que eso nos va a salvar de lo que justamente ocurre luego. Versículo 3. Y aquí vamos a entrar ya en la segunda parte, que le hemos titulado igual que el tema general, los engaños del enemigo. Y vamos a leer el versículo 3 y 4. Dice: pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros pensamientos sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Si alguien llega a vosotros predicando a un Jesús diferente del que os hemos predicado nosotros, o si recibís un espíritu o un evangelio diferentes de los que ya recibisteis, a ese lo aguantáis con facilidad. Y aquí vamos a empezar a ver un poco lo que son las tácticas que usa el enemigo. Porque como hemos dicho antes, el enemigo se quiere infiltrar. ¿Y cómo lo hace? Bueno, la primera táctica que encontramos aquí sería la distorsión del mensaje, la distorsión del evangelio. Y Pablo recurre a esa imagen que estoy seguro de que casi todos podíamos reconocer, que es la de la serpiente engañando a Eva. Y es una historia que la encontramos en Génesis 3, la historia de la caída del ser humano en el pecado. Y vemos que justamente no le hizo falta demasiado a la serpiente para hacer caer a Eva. No necesitó hacer grandes cosas. ¿Qué fue lo que usó? Una conversación. Una conversación en la que la serpiente cuestionó aquello que Dios le había dicho. Y a partir de ahí, la caída. ¿Qué intenta hacer Satanás? Satanás siempre ha obrado de la misma manera. Él busca colocar ideas en nuestra mente que nos desvíen de ese compromiso puro y sincero con Cristo que Pablo decía en el versículo 3. Que nuestros pensamientos, dice aquí Pablo, sean desviados. Es como si tú tuvieras una idea muy clara de lo que Dios dice y lo que Él quiere para tu vida. Y sabes cuál es. Y estás caminando en ese camino, pero de repente te llega una idea por algún sitio que te hace dudar. Te hace dudar de lo que Dios ha dicho en su palabra, te hace dudar de tu llamado, te hace dudar de aquello que realmente es para construir el reino, y empiezas a tambalearte, te paras, dejas de caminar en el Señor, pierdes el gozo. Satanás quiere entrar en nuestra mente y realmente es muy triste que tantas veces, creo, lo consiga. Que tantas veces consiga de alguna manera afectar a nuestros pensamientos. ¿Qué quería Pablo para cada creyente?
Él quería que viviesen una vida sencilla de fe en Jesús y que la fe estuviera firmemente establecida en Jesús y nada más. ¿Qué fue lo que pasó en esta iglesia? Luego vamos a ver un poquito más del contexto concreto, pero vemos cómo llegaron personas que a Jesús le empezaron a agregar otras cosas. No solo tienes que seguir a Jesús, tienes que guardar el sábado, o tienes que circuncidarte, o tienes que hacer tal ritual. Cargas y cargas que se van poniendo, sistemas religiosos que se van construyendo, teóricamente para ayudarnos a caminar en la santidad, pero que realmente no van a la esencia del ser humano, que es esa sencillez de la fe puesta en Jesús. Por eso enseguida Pablo les habla de que ha venido, de estos que les han venido a predicar, y las distorsiones, que como decíamos son importantes, tienen que ver con Jesús, con el Espíritu, con el Evangelio, y por eso no son cuestiones secundarias, son cuestiones importantes. Ahora vamos a ver otra segunda táctica, y vamos a leer del 5 al 12, porque la táctica 2 que Satanás utiliza es generar sospechas sobre los siervos de Dios, generar sospechas. Fijaos cómo lo cuenta aquí Pablo y va exponiendo la situación. Versículo 5, pero considero que en nada soy inferior a estos superapóstoles, quizá yo sea un mal orador, no tengo conocimientos, esto os lo hemos demostrado de una y mil maneras. ¿Es que cometí un pecado al humillarme yo para enalteceros a vosotros, predicándoos el Evangelio de Dios gratuitamente? De hecho, despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda para serviros a vosotros. Fijaos cómo estas personas, por el contexto y por lo que Pablo dice, entendemos que estaban acusando a Pablo de aprovecharse de los corintios. De alguna manera, pues, no sabemos cuál es la acusación específica, pero Pablo claramente lo que defiende es que él no se ha aprovechado absolutamente de nada. Él no ha estado allí por ganancia económica, al contrario, les dice. He estado sostenido no por vosotros, sino por otras iglesias, mientras estuve entre vosotros. Ahora, fijaos que cuando Pablo dice estas cosas, me puedo imaginar, ¿no?, que él se sentiría bastante mal por esto, porque él sabía que eso no era verdad. Y debía ser muy duro para él que la iglesia en la que él había estado hubiera personas diciendo esto y que hubiera gente que les estuviera haciendo caso. Está claro que al exponerlo así, Pablo también está mostrando una falta de madurez que tenían los corintios y las habladurías que probablemente se habían dado lugar en la iglesia en torno a este tema, incluso llegando a dudar del verdadero amor que Pablo podía tener por ellos o por otras iglesias, como dice luego en el versículo 11. Y Pablo les dice, versículo 12, seguiré haciendo lo que hago para quitar todo pretexto de aquellos que buscan una oportunidad para hacerse iguales a nosotros y se jacten de lo que hacen. Sospechas sobre sus siervos. La verdad es que Satanás, creo que esto es bastante maestro para hacer estas cosas, porque es muy fácil que a partir de un malentendido se genere una habladuría y de la habladuría se pase a una sospecha y de ahí se pueda llegar, pues, incluso a ruptura de relaciones, incluso ruptura de iglesias. Cuando nuestra iglesia pasó por la división, creo que lo más duro fue ver que había gente que estaba mintiendo de nuestros pastores. Fue muy duro. Las otras cosas se podían llevar, pero eso no estaba nada bien, ¿verdad? Y realmente eso hizo mucho daño en aquel momento. Y es triste que justamente esas mentiras
no venían de fuera, venían de dentro. Es por eso que tenemos que ser tan prudentes y tan cuidadosos al hablar sobre otras personas y sobre todo sobre nuestros pastores, porque realmente a veces podemos decir cosas que nos parezcan, bueno, es una tontería, pero Satanás las puede usar y tenemos que ser muy prudentes en eso. Que el Señor nos dé sabiduría y nos cuide, porque realmente también sabemos que aunque Satanás tiene planes, Dios tiene planes mucho mejores. Y Dios es mucho más poderoso que Satanás. Y aunque veamos esta parte un poco más negativa, sabemos que al final todas las cosas salen a la luz y que Dios cumple sus propósitos para bien en nuestras vidas si estamos, como insiste tantas veces Walter, ¿no?, diciendo que tenemos que mantenernos bendecibles, ¿no?, si estamos buscando su camino y estamos buscando su voluntad. Ahora, más tácticas del enemigo. Si leemos en los siguientes versículos del 13 al 15, aquí vamos a ver cómo el enemigo también quiere ocultar sus verdaderas intenciones. Y en estos versículos, del 13 al 15, dice: tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso, no sorprende que sus servidores se disfracen de siervos de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Fijaos cómo Pablo aquí ya les acusa muy directamente de ser servidores de Satanás. Y realmente es algo duro pensar que personas que teóricamente se presentaban como servidores de la Iglesia y de Dios, pues Pablo los identifica de esta manera tan fuerte. Ahora, recordemos un poquito el contexto en el que se expresa Pablo. Pablo ha venido denunciando las actividades de ese grupo que se llamaban los judaizantes desde hacía mucho tiempo en muchas de las iglesias. Y aquí realmente hay un conflicto que también puede tener mucho que ver con eso. Lo podemos ver porque luego Pablo, cuando se defiende, cuando habla de los méritos, en el párrafo siguiente que luego leeremos, vemos que Pablo dice que él también es hebreo, que él también es israelita, que él también es descendiente de Abraham, como vimos antes, que él también tiene conocimiento bíblico. Es decir, que estas personas que estaban llegando y que estaban viajando, digamos, también como Pablo, venían predicando un evangelio en el que ya no solo era necesario aceptar a Jesús para ser salvo, tener el Espíritu Santo, sino que añadían otras cosas, como podían ser las tradiciones judías, algunas como el guardar el sábado o el circuncidarse y otras. Y recordemos que en Hechos se nos va contando un poco este desarrollo de la Iglesia, ¿verdad? Hemos visto cómo en la Iglesia, en el libro de Hechos, pues al principio tienen también este conflicto y cómo se va resolviendo a medida que avanza. Y aquí estamos justo en esos momentos de la Iglesia, en los que todavía hay estos conflictos. Y es un conflicto, por eso, importante para Pablo, y por eso Pablo es, digamos, tan tajante en este tema. Ahora, la tentación humana, y creo que esto sí que lo podemos ver y lo podríamos llevar a nuestro contexto, es que muchas veces vamos a querer establecer sistemas religiosos, como aquellas personas querían hacer, para controlar a los demás y no para ayudarles a llegar a Dios. Cuando fue la Reforma Protestante, por ejemplo, cuando ocurrió la Reforma Protestante de Lutero, digamos que había muchas razones teológicas detrás, pero lo que de verdad le dolió más a Lutero y a muchas otras personas fue ver cómo se aprovechaban de las personas sencillas y de la fe de las personas sencillas aquellos que les vendían indulgencias. Había un comercio de la fe en la que las personas tenían que dar dinero para comprar la indulgencia y así vas a tener menos tiempo y vas a pasar menos tiempo en el purgatorio. Era el comercio que se estaba dando. Claro, esto estaba evidentemente desvirtuando totalmente lo que era el mensaje del Evangelio también, y ante eso se rebeló Lutero y otros. Y realmente podemos ver a lo largo de la historia cómo ocurre también lo mismo.
Por eso, digamos que tenemos que estar firmes en la fe que nos ha sido dada, como nos dice luego también en el libro de Judas, una vez a los santos. ¿A qué se refiere eso? Pues a que nos mantengamos afirmados en lo que hemos creído del Evangelio, en la palabra de Dios. Es importante reconocer aquí, como dice Pablo, también que estos falsos maestros al final van a ser juzgados, versículo 15, y que la última palabra siempre, siempre la va a acabar teniendo Jesús. Recordad la parábola de Mateo 13 también, del trigo y la cizaña, cuando Jesús allí habla también de que crecen juntas y que cuando llega el tiempo final es cuando son separadas. Y lamentablemente no podemos tener, digamos, o no siempre vamos a tener la seguridad al 100% de que alguien pueda ser un infiltrado o no. Creo que es muy difícil. Ahora sí que tenemos criterios para aplicar en la palabra para no caer en este engaño del enemigo. Hemos visto que hay, digamos, estas 3 tácticas aquí, pero seguro que hay muchísimas más, ¿no?, que podríamos ver. Hemos hablado de cómo se distorsiona el mensaje del Evangelio, cómo se generan sospechas sobre los siervos de Dios, o cómo se ocultan también las verdaderas intenciones de aquellos que teóricamente vienen con una buena intención para que podamos ser más santos y realmente acaban cambiando el mensaje. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para estar alertas de todo esto? Lo cierto es que la Biblia nos da recursos para para no caer en el engaño del enemigo. Y algo muy importante es la palabra discernimiento. El discernimiento que podemos ejercer primero al examinar, como decíamos al principio, el mensaje que estamos recibiendo. El mensaje. Y esto todos somos responsables. Evidentemente hay grados de responsabilidad, pero vosotros también sois responsables y toda la Iglesia somos responsables de examinar aquel mensaje que se nos entrega como palabra revelada de Dios. Fijaos el Salmo 119, 99, lo que dice, Salmo 119, 99. Aquí habla del discernimiento. Dice, tengo más discernimiento que todos mis maestros. ¿Por qué? Porque medito en tus estatutos. Si no conocemos la Biblia, si no leemos la Biblia, es difícil que podamos ejercer discernimiento para poder saber si un mensaje que se nos entrega es verdad o no es verdad. En Mateo 22, 29 tenemos otro texto importante. Jesús les dice, andáis equivocados, se lo dice además a los fariseos, porque desconocéis las Escrituras y el poder de Dios. Personas religiosas, pero Jesús les dice, desconocéis las Escrituras. Y otro texto más, 2 Timoteo 3:15, 2 Timoteo 3:15, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pablo escribiéndole a Timoteo, la importancia de las Escrituras que nos dan sabiduría, nos dan discernimiento, nos ayudan a enfrentar estas situaciones que puedan ser difíciles. Y en la palabra tenemos un ancla segura para nuestra fe y para poder vivir nuestra fe también. Ahora, discernimiento también que viene al examinar la vida de las personas. Discernimiento para examinar la vida de las personas. Y Pablo en el siguiente párrafo que leeremos luego a continuación, vamos a ver cómo va a presentar Pablo sus credenciales, su testimonio, en contraste también a lo que otras personas estaban haciendo. Entonces, cuando alguien viene con un mensaje, no solo tenemos que ver su mensaje, sino también tenemos que ver su vida. Tenemos que ver la vida de esa persona. ¿Es coherente con lo que está predicando? ¿Es lo que está predicando? Vemos resultados, ¿qué resultados estamos viendo en su vida? ¿Qué fruto esta persona tiene? ¿Verdad? Esto nos puede dar también un discernimiento a la hora de poder saber si aceptar un mensaje o no. Y también el discernimiento cuando veamos la manera en la que lideran las personas o dirigen, en la que ejercen, digamos, ese apostolado. Recordad que aquí Pablo se estaba enfrentando a unos que se llamaban a sí mismos no apóstoles ya, se llamaban superapóstoles. Era como poderoso, ¿eh? Y discernimiento al ver su manera de liderar. Y yo creo que aquí tenemos que diferenciar y ser capaces de diferenciar entre lo que es una exhortación, exhortar, que significa animar y también significa a veces
reprender o corregir cuando una persona está haciendo algo erróneo, y la coacción. La coacción, que era lo que aquí estaba ocurriendo. Fijaos cómo en el versículo 20 Pablo dice: aguantáis incluso a cualquiera que os esclaviza, os explota y se aprovecha de vosotros y se comporta con altanería y os da bofetadas. Las bofetadas seguramente aquí Pablo está también ironizando, está exagerando, no creo que llegaran a pegarles. Pero sí que la actitud de estas personas estaba haciendo que otras personas en la iglesia estuvieran cayendo en costumbres y en cosas que no les aportaban absolutamente nada, sino al contrario, les estaba quitando la libertad que Cristo había ganado para ellos en la cruz del Calvario. Discernimiento en la manera de liderar. Los líderes son personas que exhortan o están coaccionando para lograr sus fines. ¿Qué acciones están alentando? ¿Qué acciones son las que estas personas alientan? Porque Pablo vemos que él alentaba la construcción y la extensión del reino. Pero a veces hay personas que pueden venir con un discurso que puede parecer justo y que puede parecer, pero realmente, ¿qué están alentando? ¿Están alentando el crecimiento? Y a ti personalmente, lo que hace esta persona cuando habla contigo, ¿te alienta al crecimiento o te alienta a la crítica? Porque esto también es un filtro que podemos aplicar. Son principios que evidentemente los encontramos también en la palabra y en otros textos. Por ejemplo, 2 Corintios 13:11, 2 Corintios 13:11, un poquito más adelante, Pablo dirá, al final de la carta, en los últimos versículos: buscad vuestra restauración, haced caso a mi exhortación, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de amor y de paz estará con vosotros. Fijaos que Pablo había sido muy duro en la carta, pero ¿qué buscaba Pablo? Que vivieran en paz, que recuperaran la comunión con Dios, que estuvieran incluso alegres, que pudieran llegar a tener gozo gracias a que corrigieran aquello que estaba mal. Primera Tesalonicenses 2:12, también otro texto que también nos habla sobre la exhortación. Primera Tesalonicenses 2:12, Pablo también aquí hablando, dice: os hemos animado y consolado y exhortado, ¿a qué? A llevar una vida digna de Dios, que os llama a su reino y su gloria. Así que podemos seguir a aquellos maestros que buscan, como Pablo, justamente esto: exhortarnos a una vida digna de Dios. Si un pastor te dice algo que no te gusta, pero realmente es porque está queriendo que lleves una vida digna de Dios, pues es una exhortación que quizá tengas que recibirla. Pero si te está diciendo que sigas cierta costumbre o sigas cierta tradición, pues ahí hay que valorar. Apliquemos el discernimiento, agarrados de la palabra, buscando en oración al Señor, estando cerca de Dios, y eso nos va a ayudar a enfrentar esa dificultad que podemos tener cuando el enemigo quiere tomar lugar. Por último, la fuerza de un testimonio. Y vamos a leer el último párrafo de 2 Corintios. Estamos ya llegando al final y aquí en este párrafo vamos a ver también Pablo continuar un poco con esta actitud que él ha demostrado también en los versículos anteriores. Versículo 16. Lo repito, que nadie me tenga por insensato, pero aun cuando así me consideréis, de todos modos recibidme, para poder jactarme un poco. Al jactarme tan confiadamente, no hablo como quisiera el Señor, sino con insensatez. Ya que muchos ufanan, como lo hace el mundo, yo también lo haré. Por ser tan sensatos, vosotros de buena gana aguantáis a los insensatos. Aguantáis incluso a cualquiera que os esclaviza y os explota, y se aprovecha de vosotros y se comporta con altanería y os da bofetadas. Para vergüenza mía confieso que hemos sido demasiado débiles. Si alguien se atreve a dárselas de algo, también yo me atrevo a hacerlo. Lo digo como un insensato. ¿Son ellos hebreos? Pues yo también. ¿Son israelitas? También yo lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos.
He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro. En peligro de ríos, peligro de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, ¿no comparto yo su debilidad? Y cuando a alguien se le hace tropezar, ¿no ardo yo de indignación? Si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús sea por siempre alabado, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador, bajo el rey Aretas, mandó que se vigilara la ciudad de los damascenos con el fin de arrestarme, pero me bajaron en un canasto por una ventana de la muralla y así escapé de las manos del gobernador. Fijaos qué curioso este párrafo largo que hemos leído ahora de corrido, porque tampoco tenía mucho sentido dividirlo, porque Pablo cuenta muchísimas cosas que le han ocurrido en su vida. Pero Pablo, cuando va a defender su testimonio, aquí no cuenta sus éxitos. Pablo no dice, fijaos cuántas iglesias he inaugurado. Es verdad que en otros textos sí habla de cómo él extendió el evangelio, pero no aquí. Aquí no lo hace. Tampoco habla de los bautizados o de las misiones. Él habla de lo que ha sufrido por el evangelio. Trabajo, cárcel, latigazos, peligros de muerte, pero también, como hemos visto, en las relaciones, porque dice que ha tenido peligros por parte de falsos hermanos. Y a todo eso, dice, se le suma que la preocupación que tengo por las iglesias y, como vemos, que sí que se indignaba, como hemos visto, cuando a alguien se le hace tropezar, como aquí claramente ha expuesto Pablo su indignación. Y me hace pensar otra vez, ¿no?, en la forma en la que nosotros muchas veces valoramos nuestra labor en la misión y en la iglesia también. Que, por supuesto, es muy bueno que valoremos lo que el Señor nos permite en cuanto a victorias, pero también ser conscientes de que cuando tocan etapas de sufrimiento, pues también son para gloria de Dios, como dice Pablo aquí. Me jactaré, si de algo me jactaré de mi debilidad. Vamos terminando. Finalmente, hemos visto un pasaje, creo yo, bastante duro, pero que también nos sirve de advertencia a cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque Satanás, como hemos visto, trabaja en cosas sutiles, no solo a cara descubierta, no solo en el mal que vemos en el mundo, sino muchas veces también intentando infiltrarse, intentando destruir la obra de Dios desde dentro. Por eso es muy pertinente, como dice en Efesios, no le deis lugar al diablo. No le demos ningún lugar, ni un centímetro. Él quiere frenar a la iglesia y lo va a hacer sembrando mentiras. Y no va a sembrar las mentiras solo en algunos, o no estamos exentos de que intente sembrar mentiras en nosotros. En tu mente o en la mía, él va a querer sembrar mentiras. Así que aferrémonos a la palabra de Dios, aferrémonos a Jesús, al Espíritu Santo que Él nos ha dado. Oremos, pidámosle a Dios fortaleza, que Él nos proteja y cuidemos nuestra mente. Lo que pensamos es lo que define la manera en la que vivimos. Por eso es tan importante. Cuidemos nuestra mente y aferrémonos al Señor, para que, como decía luego Pablo en el último versículo de esta carta, podamos vivir en alegría, en paz entre nosotros, y así podamos también superar cualquier conflicto que pueda surgir y crecer en santidad para ser esa iglesia que se va a presentar ante Jesús, y que cuando lleguemos allí pueda ser una iglesia como Pablo deseaba también, y él expresa, que tenga un compromiso puro
y sincero con Cristo. ¿Cómo está tu compromiso con Cristo hoy? ¿Estás comprometido con el Señor? Si nos comprometemos con Él y comprometemos nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro corazón, Satanás no va a poder entrar. Se lo vamos a poner muchísimo más difícil. Y ese es el reto. Y ese es el llamado también a cada uno de nosotros y lo que el Señor también ha puesto en mi corazón para transmitiros en el día de hoy. Vamos a orar para terminar. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias porque incluso en textos que nos hablas del enemigo podemos aprender, Señor, a ver, Señor, que tú eres poderoso y como dice también más adelante, para guardarnos sin mancha y para que podamos presentarnos ante tu gloria con gran alegría. Qué bonito, Señor, sería que pudiéramos presentarnos ante ti de esta manera. Ayúdanos, Señor, a seguir en nuestra carrera cristiana sin darle lugar al diablo. Ayúdanos, Señor, como iglesia a no permitir que crezca ni un ápice de murmuración o de alguna cosa que Él quiera hacer para desviarnos, Señor, de los propósitos que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a crecer en santidad. Cuida nuestros corazones, Señor. Que podamos, Señor, amarte sinceramente y que nuestra fe sea pura, que nuestra fe sea sencilla y que esté puesta solo en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, también a amarnos unos a otros y a mostrarnos ese amor, Señor, que nos ayude también en el camino, porque sabemos que a veces nos caemos, Señor, y a veces tenemos tropiezos o dificultades. Que unos a otros, Señor, podamos ayudarnos a seguirte a ti. Esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.